para platicar de las reglas para certificar a las empresas maquiladoras del país y evitar el lujo del flujo de efectivo para pagar IVA e importaciones temporales. Esta noche nos acompaña en el estudio Emilio Cadena. Él es representante de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nos decías que justamente el día de hoy fue la junta del Consejo en donde tomaste formalmente pues las riendas de la asociación. Tú fuiste electo el año pasado, ¿no? Así es, las elecciones fueron en diciembre, el día 6 de diciembre, pero el término empieza a partir del 2014 y 2015 y el día de hoy fue nuestra junta de consejo mensual y tuvimos la toma de protesta de la mesa directiva. Así que estamos muy contentos. La industria maquiladora de exportación fue uno de los rubros que más pidieron a las autoridades, concretamente a la Secretaría de Hacienda, pues que no fueran tan duros como parte pues, de estas reformas que se le dio a la ley del IVA, por ejemplo, el hecho de homologarlo a 16% como en el resto de la República Mexicana tuvo su impacto en este sector. Sin embargo, en diciembre vimos que salió un decreto del presidente Peña en donde se suavizó, se dosificó el impacto de la entrada en vigor de la reforma, ¿verdad? Sí, mira, para nosotros no era tanto el tema de la homologación del IVA o no. En la nueva ley que se presentaba, la reforma fiscal, se eliminaba la posibilidad que nosotros teníamos de las importaciones temporales, porque nuestro sector básicamente importa la materia prima, la transformamos y somos un sector naturalmente exportador, entonces todo se retorna. Ese era el esquema de importación temporal con el que nosotros vivíamos, el cual en la ley se planteó que se acababa, que por cierto hay que aclarar una cosa ahí, durante todo el 2014 nosotros seguimos operando como estábamos antes, estamos en un periodo de transición y tuvimos algunos temas en la reforma fiscal que efectivamente tenían algo de impacto, pero afortunadamente continuamos el diálogo con la autoridad y el día 26 de diciembre ellos emitieron un decreto específico para nuestras empresas, para las empresas IMEX, donde quedaron en realidad esos impactos negativos minimizados o se eliminaron totalmente, entonces nos sentimos muy a gusto. Concretamente, ¿cuáles fueron los cambios que les hacen sentir a gusto? Porque hasta diciembre del año pasado, antes de que se aprobara esta reforma hacendaria, veíamos a una industria maquiladora de exportación muy preocupada por los cambios fiscales. Sí, mira, teníamos algunos cambios principales. Uno era este tema del IVA en las importaciones temporales, que estamos trabajando en otro esquema que ahorita te platico, que además nos sentimos muy entusiastas con él. Teníamos algunos cambios en tema de impuestos sobre la renta y también teníamos impacto en el tema de la deducibilidad de las prestaciones exentas, que fue otro gran tema que andaba por ahí en la reforma fiscal. Esos dos temas, traíamos algunos puntos finos también de nuestros decretos anteriores que traíamos para las empresas que ya tenían tiempo en México, cuando habían importado su maquinaria, etcétera, y todas esas reglas quedaron bastante claras y quedaron solventadas en el decreto. No sentimos, cuando hablábamos del tema de la reforma, se hablaba del tema de algunas fugas de inversiones, etcétera. El día de hoy, como estamos, cómo quedó la reforma fiscal y como tenemos el decreto, sentimos que eso ha desaparecido. Las inversiones, no va a ser esto un temor para que las inversiones se queden o no vengan a México. Creo que el trabajo se terminó haciendo. En el tema de las importaciones temporales, estamos trabajando en esta nueva certificación de empresa confiable, lo cual la verdad te decimos nosotros estamos muy a gusto porque nosotros, mientras más transparencia tengamos con el gobierno, mientras más información les podamos dar y que más a gusto se sientan ellos que somos contribuyentes confiables, mejor para nosotros. Se está hablando, Emilio, de la necesidad de reestructurar o de hacerle una reingeniería al Tratado de Libre Comercio. Estamos cumpliendo 20 años con este instrumento y se ha hablado tanto en Estados Unidos como en México de la necesidad de reestructurarlo y de relanzarlo. ¿Qué oportunidades ve la industria maquiladora y manufacturera de exportación con los cambios que se le pudieran hacer al Tratado de Libre Comercio en Norteamérica? Mira, nuestro sector ha sido, desde antes que teníamos el programa de maquiladora puro, había sido muy bueno para estar en el tema del comercio exterior. Yo creo que lo importante cuando revisemos el tratado en la manufactura, creo que nos ha ido bastante bien con el Tratado de Libre Comercio. Hemos crecido mucho, hemos abierto muchas puertas, el comercio manufacturero, sobre todo en esta región, ha crecido tremendamente en los últimos años. Creo que lo importante es que en la renegociación
siempre vayamos hacia adelante y no vayamos hacia atrás. Creo que es la única parte que a nosotros, en este sector específicamente manufacturero de exportación, nos preocuparía. Lo mismo pensamos del TPP. En realidad no vemos una gran ventaja mientras mantengamos nuestro esquema que tenemos, nuestras reglas del juego aquí en México, que es el programa IMEX en México es un programa, es una ventaja competitiva del país, que promueve mucho, que fomenta la inversión en México. Asegurándonos que no perdamos esas ventajas, nosotros siempre vamos a estar a favor del libre comercio. Creo que somos una industria global, tenemos interacción con todas las partes del mundo, entonces estamos a favor de la revisión que se pueda hacer, siempre y cuando obviamente sea para mejorar y no quitarnos algunos de los beneficios que ya tenemos. ¿Cuáles pudieran ser esos beneficios que en un momento dado pudieran estar en riesgo ante una revisión del Tratado de Libre Comercio? Pues mira, yo te diría que todo lo que tenga que ver con tarifas arancelarias, que hemos avanzado en la reducción de las tarifas arancelarias, todo lo que sea expeditación del comercio entre las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá, esas son las cosas que nos impactan más a nosotros en el día a día. Mientras cuidemos esa parte, lo demás vamos a estar atentos a ello, pero yo tengo que reconocer que este es el sector del cual conocemos y no tenemos una preocupación significativa de la revisión tanto del Tratado de Libre Comercio como lo que pueda venir en el TPP. Regresemos al tema de las importaciones temporales como parte de lo que se está revisando y se está adecuando. Sí, lo que la autoridad quiere con este nuevo esquema es asegurarse que las empresas que tengan el beneficio de importar temporalmente, sin tener que causar el IVA a la hora de la importación temporal, manufacturar y exportar, sean aquellas empresas que son realmente por su vocación, por su naturaleza y por los controles que tengan, netamente exportadoras y cumplidas, no solamente en sus temas de comercio exterior, sino en todas sus obligaciones. Industria automotriz e industria electrónica pudieran ser dos ejemplos claros de esto. Es correcto. Yo te diría que mira, todo lo que está industria automotriz terminal, recintos estratégicos, desde luego todo el programa IMEX, de todos los diferentes sectores, eléctrico, automotriz, aeroespacial, que es un sector muy importante para nosotros ahora, electrodomésticos, México es la capital de la manufactura de electrodomésticos de Norteamérica, etcétera. Entonces, lo que nos gustó mucho del programa que se propuso es que es un programa incluyente también, no depende del tamaño, de la inversión, del número de empleos, sino que todos podemos estar ahí, siempre y cuando transparentemos cómo estamos haciendo las cosas en nuestras operaciones, que en realidad ya son temas que venían en la ley, que teníamos que cumplir con ellos, solamente los estamos documentando en un programa de certificación a esta empresa confiable. Entonces, obviamente hay que pasar a los reglamentos y a la letra chiquita de cómo se va a implementar, pero te diría que ahorita nos sentimos muy optimistas del programa. ¿Cuándo creen ustedes que esté listo este esquema de certificación? Sí. Las reglas ya se publicaron. Esto entra en vigor a partir del 1 de enero del año que entra, que te diría que ese es la otro... Del 2015. Del 2015. Nosotros, todas las empresas IMEX operamos del tema de IVA en las importaciones temporales en el 2014, exactamente igual como lo estábamos haciendo en el 2013. Y eso para nosotros también es una cosa que nunca habíamos visto. Estamos implementando un programa donde nos estamos dando 12 meses para aprobarlo, que me parece que es un gran acierto de la Secretaría de Hacienda, particularmente de la oficina del SAT. Entonces, lo que vamos a hacer es, estamos trabajando en los reglamentos y vamos a empezar con algunos programas piloto con la autoridad lo antes posible. Emilio, para dimensionar la importancia de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, ¿cuál es la contribución que tiene en la economía? Sí, y mira, qué bueno que me lo preguntas, porque yo creo que si hay algo que a lo mejor nosotros como sector no hemos hecho muy bien, no hemos vendido la historia de esta industria en el país. Nosotros representamos alrededor de 2.3 millones de empleos directos en el país. De estos, más o menos 2 millones son lo que nosotros le llamamos empresas IMEX manufactureras y los otros 200,000, 300,000 son IMEX de servicios. Son aquellas empresas que hacen la logística, que nos dan servicios especializados a las empresas IMEX. Si tú ves este empleo directo más el indirecto, estamos hablando de cerca de 7, 8 millones de personas que dependen de esta industria en el país. Nomás te doy un dato, el Seguro Social tiene más o menos 16 millones de personas registradas. Quiere decir que el impacto de este sector es más o menos el equivalente al 50% de todos los afiliados al Seguro Social. Y me voy más allá de eso, en el tema de manufactura, nuestros empleos manufactureros representan también más o menos el 50% de todos los empleos manufactureros en el Seguro Social, pero solamente somos el 1% de los patrones. Bien.
Entonces el retorno al país de esta industria es con el 1% de los patrones generamos el 50% del empleo manufacturero. Pues Emilio Cadena, presidente de la industria maquiladora y de exportación, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.